¿Por qué Jesús sudaba sangre en el huerto de Getsemaní? Bueno, hay una situación muy interesante, y es que esta situación solamente se revela en el Evangelio de Lucas. Lucas, recordemos que es médico. Vamos a leerlo directamente en Lucas 22:44, y dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Hoy esta condición tiene una explicación médica, se llama hematohidrosis, que es justamente debido a un proceso de estrés o ansiedad muy fuerte y muy raro, donde se rompen los vasos capilares de las glándulas sudoríparas, confundiendo o mezclando lo que es el sudor junto con la sangre. En este momento entonces podría darnos un acercamiento a lo que estaba pasando Jesús. Sin embargo, muchos dirían que esta condición de estrés o ansiedad era debido a la crucifixión, a los golpes, a todo el proceso que iba a enfrentar. Sin embargo, yo les puedo asegurar, el verdadero temor de Jesús fue justamente beber la copa de ira de Dios. Incluso por eso nosotros vemos un evangelio en Mateo muy interesante en un versículo, y nos vamos a ir a leerlo, que es en Mateo 26:39, y dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa de ira de Dios. La copa de ira de Dios que se vertió en Jesús estando allá en la cruz. Por eso escuchamos que una de las últimas palabras de Jesús es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque en ese momento el Padre, Dios, se tuvo que alejar momentáneamente de Jesús para verter su copa de ira sobre él. Y ahora sí, que él bebiera lo que debemos de beber todos nosotros, los que nos acercamos y aceptamos su amor. Era la única forma, ya que de otra situación nosotros hubiéramos tenido que beber esa copa de ira. ¿Pero por qué una copa de ira? Bueno, una copa de ira lo hace en una forma simbólica, porque la copa en sí mismo contiene el líquido o la sustancia que alberga dentro. Es decir, no se desparrama, no se cae. La copa funge como ese nivel de contención. Eso quiere decir que hoy en día vemos a la copa de ira de Dios sosteniéndola en su mano. Y la que es o debió de ser derramada sobre nosotros por nuestros pecados la bebió Jesús. Pero esto fue solo para aquellos quienes han aceptado su amor. Ahora bien, esa copa de ira todavía está visible para quien no haya aceptado el amor de Jesús. En estos momentos esa copa de ira no se ha vertido sobre la tierra, sino se ha vertido su misericordia, su amor y también su justicia, porque eso no cambia. En este momento la misericordia, recordemos que es la detención a un castigo merecido. Así que Dios siempre va a actuar de esas dos formas, con creyentes y no creyentes, con misericordia y justicia, pero jamás con injusticia. La justicia tiene que ir rodeada justamente de esa copa de ira. ¿Pero por qué? Porque debemos de obtener al final justicia de todo lo que haya pasado en este mundo. Y la justicia de Dios se derrama en su copa de ira. La ira por sí misma no es un pecado. Sin embargo, la ira de Dios es una ira perfectamente justa, santa, glorificada, justificada, neutra, y que se ha estado en su mano hasta el momento en que sea derramada. No es como esa ira insulsa sobre nosotros, que nosotros lo único que nos genera es odio, enojo, agresividad y demás. Ni siquiera sabemos lo que es la verdadera ira. Tan alejados estamos del conocimiento de Dios. Ahora bien, si nosotros nos vamos al libro de Romanos, Pablo nos dice algo muy interesante. Vamos a leerlo. Vamos a irnos a Romanos 1:18 y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir,
La copa de ira es hacia el pecado. Y el pecado es justamente esa detención de la verdad de Dios en nuestros corazones. Inclusive si nosotros leemos más a fondo el libro de Romanos en el capítulo 1 y 2, se dice inclusive que Pablo nos habla sobre cómo la ignorancia no exime sobre el castigo que deberíamos de tener al decir yo nunca escuché de Dios, porque la verdad es que nunca me hablaron de su evangelio, no deberían de castigarme por ser malo. Sin embargo, Pablo habla de algo muy interesante, que el Dios de lo invisible se revela en lo visible, es decir, solo basta que tú te asomes allá afuera, alces tu vista hacia los cielos, las estrellas, veas de repente a los animales, las plantas, todo el universo, la historia. Es más, solamente basta con que te veas a un espejo y digas, ¿cómo es posible que mi cuerpo sea perfectamente diseñado para poder salir adelante? Inclusive que hasta sus funciones de supervivencia sean inconscientes dentro de un cerebro que las maneja sin yo estar consciente de ellas. Es decir, nosotros, si lo pensamos, no podemos hacer detener nuestro corazón. Tampoco, como lo dice la escritura, podemos cambiar un cabello blanco por uno negro, ni decir voy a tener un dedo de más o un dedo de menos. No podemos cambiar nuestro color de ojos con el solo hecho de pensarlo o desearlo. Sin embargo, nuestro cuerpo posee actividades que regulan todas las situaciones anatómicas, como la presión, el sistema circulatorio, digestivo, etcétera. Y todo eso no lo hacemos de forma inclusive consciente, pero funciona. Inclusive con el solo hecho de vernos, la misma revelación de Dios está en nosotros mismos. Nuestro gran problema es que siempre la hemos querido evitar, siempre hemos querido negarla, siempre hemos querido alejarnos corriendo de ella y simplemente no absorberla, no entenderla, no aceptarla. Pero ¿cómo podemos entonces decir que eso es algo que no existe o que Dios no existe? Es como inclusive decir que la gravedad no existe y que si yo dejo caer un objeto no se va a caer precisamente de la mesa. Inclusive si se cae, soy capaz de negar la gravedad y de negar que el mismo objeto esté en el suelo, argumentando otras opiniones al respecto, sonando totalmente, pues, incompatible con la realidad. Es decir, así nos vemos cuando nosotros estamos en la postura de negar a un Dios. O cometemos un error aún más grave. Queremos acoplar a Dios a nosotros porque nos sentimos cómodos con un cierto Dios, con una cierta religión, con un cierto movimiento. Es más, nos sentimos cómodos con el Jesús, pero no con el Dios del Antiguo Testamento. Nos sentimos cómodos con una religión diferente inclusive a la Biblia y empezamos a buscar a que nos acople a nosotros y empezamos a moldar a Dios a nosotros, y otra vez estamos teniendo enfrente a la copa de ira de Dios porque estamos ocultando la verdad, como lo dice Pablo, porque nosotros no podemos amoldar a Dios a nosotros. Nosotros debemos de entender que solamente hay un Dios que es completo, que es total. El del Antiguo y el Nuevo Testamento es el mismo. Lo que pasa es que nosotros no hemos llegado a analizar correctamente las Escrituras. No conocemos a Dios y damos un juicio banal y superficial como todo. En este momento, inclusive negarnos a conocer a Dios es como si tú dijeras, es que no se puede, pero Dios está ahí, está vivo. ¿Cómo posiblemente tú puedas llegar a conocer a esos compañeros de trabajo, a esa persona, y tú dijeras, es que la veo, es que es algo carnal, es que está ahí? Pero ¿cómo lo llegaste a conocer? Acercándote, diciéndole un hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal y el tuyo, y empezar una conversación, un intercambio. ¿Cuándo lo has hecho con Dios? Es ahí cuando debemos de entender lo interesante de esto. Entonces Jesús sudaba por la copa de ira de Dios, copa de ira que inclusive se va a derramar sobre los que no acepten la verdad de Dios. Ahora bien, existen inclusive muchas preguntas interesantes que han querido resolver sobre, por ejemplo, si hay una tribu alejada de la sociedad en África que jamás haya oído del evangelio, ni haya visto persona alguna, ni nada, y pues ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir al infierno o no? Pues debo decirles algo, no hay personas inocentes en ningún lado, no hay personas buenas en ningún lado sin Dios. Y en este momento entonces, argumentando lo que Pablo dice en Romanos, entonces ellos mismos pueden observar la existencia de un Dios
invisible a través de lo visible, a través de lo que ven sus ojos. Y en ese momento inclusive Pablo habla sobre esa situación de que no necesitamos hacer otra cosa más que aceptar lo que tenemos realmente enfrente. Ahora bien, posiblemente si Pablo se hubiera detenido en estos momentos, hubiéramos estado todos desconsolados diciendo es que estamos alejados, queremos cosas diferentes. Sin embargo, viene una parte muy interesante y es la del perdón. Él perdona todas tus transgresiones por medio de recibir primero el perdón. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes perdonar sin recibir amor, sin recibir perdón. No puedes amar sin recibir amor. No puedes hacer nada sin recibirlo primero. En estos momentos, entonces, la palabra perdón, la que nos otorga a Dios, al aceptar su amor, al aceptar a Jesús, al aceptar que existe un Dios, al aceptar esa inteligencia superior a nosotros. Yo estoy segura que si alguien sin conocer el Evangelio en África o sin conocer a Jesús aceptara esa inteligencia superior, Dios se manifestaría, porque de la misma forma se ha manifestado en nosotros, no solamente en la naturaleza, en tantas formas posibles que hemos visto su mano. Nos ayuda, lo agradamos, hacemos como que sí pasó y nos olvidamos en ese momento. Entonces estamos negados justamente a la verdad, cometiendo pecado, el pecado que involucra la copa de ira de Dios. Así que no lo olvides, el perdón es el único camino. Primero acércate a Dios así como estás. No necesitas hacer absolutamente nada, solamente acercarte a Él. Actúa con humildad para que tú entiendas justamente esas cosas que tú no sabes y que no hablamos de religiosidad ni de doctrinas, hablamos de la verdad de Dios en nosotros. Y ahí empezará justamente un cambio, una lucha, una transformación en ti, un nacimiento espiritual, y de repente habrá luz en esas tinieblas. Dios los ama mucho, no lo olviden, son la cosa más bella que Él ha creado. Tenemos un Dios poderoso, el mismo de la Biblia hoy, y hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Aceptemos ese sacrificio, esa copa de ira que bebió Jesús por nosotros y que ahora nos hace pues ser aceptos para estar en la presencia de Dios, de un Dios santo, con personas pecadoras como nosotros por medio de esa fe. Dios los bendiga.